el regreso de nuestro Señor Jesús. Ahora bien, en Marcos 13, capítulo 29, nos agrega algo muy interesante. Marcos 13:29, perdón, Marcos 13:29, exactamente, nos dice: así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. Aquí Marcos agrega un matiz muy interesante. Dice, cuando ustedes vean que están sucediendo estas cosas. Entonces, nuestra mente y nuestro corazón debe captar inmediatamente los eventos que están envolviendo al mundo y ponernos en guardia, porque el Señor desea que nos preparemos, que nos alistemos para no ser engañados y al mismo tiempo a perecer. Ahora bien, ¿cuáles son esas señales? ¿Cuáles son esas señales que debemos contemplar, que debemos ver, que debemos poner atención y no verlas como meras coincidencias, sino que más bien deben despertar nuestro corazón? Ahí mismo, en el capítulo 24 de Mateo, versículo 5, nos dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañará. Nuevamente, el Señor vuelve a resaltar que vendrán muchos falsos maestros engañando. Ahora, miren lo interesante. Dice que vienen en el nombre de Cristo. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? Mire bien, la palabra del Señor nos da una norma muy específica de la obediencia a Dios. El Señor ha revelado todo en su palabra para que nosotros obedezcamos fielmente su palabra. Pero dice que vendrían muchos en su nombre. Y dice que engañaría a muchos. Ahora bien, lastimosamente, hoy en día vemos un movimiento religioso muy contaminado, muy corrompido, donde han hecho de la palabra de Dios un engaño rotundo, donde han hecho fábulas terriblemente contrarias a la Escritura, en lo cual el apóstol Pedro condena abiertamente, donde dice que muchos tuercen las Escrituras para su propia perdición. Entonces, hoy en día hay un gran problema conforme a la obediencia a Dios. Muchos creen que obedecer a Dios es solo ir a la iglesia, presentarse a la iglesia y ahí se terminó todo. Otros piensan que solo con bautizarse ya están salvos y que no necesitan nada más que hacer. Pero eso es un terrible engaño. ¿Por qué? Porque también hay otro movimiento, y ese es el mayoritario, donde dicen que ya no es necesario guardar la ley. Solo imagínense, la norma con la cual yo veo qué es lo que está perjudicando mi carácter, dice que ya no es necesario. Pero el Señor es muy específico cuando Él dice, si me aman, guarden mis mandamientos. Ahora, cuando el Señor nos advierte de que muchos serán engañados debido a estas teorías falsas, en lo cual lo estamos viendo abiertamente, de que hoy todo el mundo está totalmente engañado, lastimosamente. Está engañado porque está siguiendo un evangelio completamente fuera del lugar del que Cristo nos anunció. Esa es una de las primeras señales que el Señor nos indica que debemos de prestar atención. ¿Para qué? Para que no seamos engañados. Ahora bien, otra de las grandes señales que el Señor nos revela
para que despertemos nuestro entendimiento, para que nuestro corazón despierte y asimismo nuestra conciencia, lo encontramos ahí mismo en Mateo capítulo 24, versículo 6, que nos dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se imagina la gran escala de este gran evento. Oiremos de guerras, rumores de guerra, que es lo que estamos contemplando hoy en día. Es el pan diario hoy en día. Y no es que las oímos, se están ejecutando, ¿verdad? Tenemos la guerra de Estados Unidos contra Irán. O sea, Estados Unidos lleva aproximadamente 15 días consecutivos atacando a Irán, donde ha hecho muerte, desastres y de todo. Entonces, esto no nos debe sorprender, pero sí nos debe llamar la atención. Tenemos la guerra de Rusia con Ucrania. Ya varios años llevan estando en ese gran conflicto bélico. Pero el Señor, por medio de su palabra, ya os lo había anunciado. Y dice que esto no nos debe de turbar, que esto no nos debe causar temor, no nos debe de causar miedo, no nos debe de causar desánimos, sino que más bien esto nos debe de alegrar. ¿Por qué nos debe de alegrar? Porque Cristo está anunciando que pronto Él vendrá a rescatar a su pueblo. Y también nos dice que es necesario que esto acontezca, pero dice que aún no es el fin. O sea que si esto no es nada, quiere decir que vendrá cosas aún más peores. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 2 al 5, viendo que lastimosamente he escuchado a muchas personas de un nivel categórico religioso muy reconocidos, donde dicen que la guerra de Estados Unidos contra Irán es porque Dios usa a Estados Unidos para proteger a Israel. Imagínense. Y dicen que Israel, Dios nuevamente lo quiere volver a reedificar. Miren lo terrible de este engaño. Nuevamente Israel va a volver a ser el pueblo escogido de Dios literalmente. Y que por eso Estados Unidos defiende tanto a Israel. Se imagina el engaño. Y muchos predicadores nos vienen con esos cuentos de hadas, ¿verdad? Y asimismo, todo lo que nos dicen acerca del Evangelio de Cristo, que solo debemos entregar el corazón a Dios y que es más que suficiente. Dios ya no pide más. Y fíjense que en eso tienen razón, porque es así. Dios pide el corazón, pero no solo pide el corazón y ya estuvo ya. No. Mira lo que dice Juan capítulo 10, versículo 2 al 5. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las conduce afuera. Y cuando ha sacado sus propias ovejas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino que huirá de él, porque no conoce la voz de los extraños. Ahora vamos a hacer la comparativa. El buen pastor es nuestro Señor Jesús. No hay otro. Él es nuestro buen pastor. Y dice que las ovejas oyen la voz de él. Y él va adelante y las ovejas le siguen. Ahora, hoy en día, muchos pierden la mirada del buen pastor. Y ahora dicen, es que mi pastor dijo así. Es que si mi pastor lo hace, yo también lo voy a hacer.
Pues viene el pastor y dice, hermanos, ya no es necesario guardar la ley de Dios. Si el pastor lo dice, yo ya no lo voy a hacer ya. Porque el pastor lo dice y no investigan en la palabra de Dios. Ahora, cuando abrimos este libro sagrado, mire lo que encontramos en San Juan capítulo 15, versículo 10. Mire lo que dice. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como también yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Miren cuál es la voz que nosotros tenemos que obedecer. Dice que Él ha guardado los mandamientos de su Padre y por eso permanece en el amor del Padre. Y si nosotros escuchamos su voz como el buen pastor, nosotros ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a seguir el ejemplo. Y con este ejemplo que Jesús nos ha dejado, nadie nos puede venir a engañar diciendo, no hermano, es que la ley ya no está. No hermano, es que para qué, mire, que para qué usted va a hacer las reformas, ya no las necesita. Si Jesús ya pagó por todo. A Jesús solo le interesa que usted pida perdón y listo. Y al siguiente día vuelve a cometer lo mismo y no pasa nada. Ese es el evangelio que se está vendiendo. Y por eso muchas personas dicen, somos cristianos. Pero cuando ya se les pone la regla de fe, que es la palabra de Dios, ahí es donde tropiezan. ¿Y saben qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que dicen? No, dice, lo que pasa, dice, es que eso era para los israelitas. Eso Dios lo dejó exclusivamente para los israelitas. ¿Será que el Señor tiene dos evangelios diferentes? Uno para los judíos y uno para los gentiles, para nosotros. El mismo evangelio es, la palabra de Dios es la misma, esa no cambia. Ahora hay una norma muy bonita para identificar a estos falsos maestros que el Señor nos dijo que vendrían en su nombre. Miren cuál es la regla y la norma para identificarlos. Isaías 8, 20. Isaías 8, capítulo 20. Y así mismo le voy a pedir a nuestra hermana Madaí que me colabore con Primera de Juan 2:4. Isaías 8:20 nos dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Se imaginen cómo identificar a estos falsos maestros? Si no hablan conforme al testimonio de Jesús y si no hablan conforme a la ley de Dios, es porque no les ha amanecido. Y ahí se identifican a estos falsos maestros. ¿Tiene, hermana, la primera de Juan? Léalo, por favor. El que dice, yo le conozco y no guarde sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Solo mire lo fuerte de esas palabras. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Ahora, Cristo nos ha dejado esto para que no seamos engañados. Ahora, ¿por qué muchas personas hoy en día son engañadas? Porque no estudian. Porque no estudian. Se dejan guiar por la guía del pastor, pero no por la guía que es la palabra del Señor. Por eso el Señor les dijo a los discípulos, miren, que nadie los engañe, porque vendrán muchos. Y ustedes piensan que en la época de los discípulos no había muchos falsos maestros. Era terrible. El apóstol Pablo se confrontaba contra ellos, pues. Pero el Señor nos ha dejado esta norma para identificar a estos falsos maestros. Vamos a volver a Mateo 24, ya que hemos definido sobre los falsos maestros y asimismo las advertencias que Dios nos hace para que no seamos engañados y cómo erradicar estos engaños. En Mateo 24, capítulo 7, Mateo 24, versículo 7 nos dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias
y terremotos en muchos lugares. Les haré una pregunta. ¿Será que estamos viendo esto? Oiga bien, nación contra nación se levantará. Lo estamos viendo a diario. Reino contra reino. Habrá hambres. ¿Será que hay hambre en la tierra? Y habrá pestilencia. Hace 5 años salimos de una pandemia. Esa es una pestilencia, ¿no? ¿Cuánta cantidad de muertes? En aquellos países de África, mucha gente muriendo de hambre, porque no hay sustento. Entonces vemos la crisis que está envolviendo al mundo. Vemos cómo la tierra gime. Imagínense esa magnitud de ese terremoto en Venezuela. Llevan casi aproximadamente 6.000 muertos. Y todavía no paran de contar porque dicen que es un aproximado entre 50.000 y 100.000 muertos que aún no han encontrado. Solo imaginen la gran escala de ese terremoto. Y solo en un pedacito de Venezuela. Y hay terremotos en diferentes lugares, por ejemplo en México también, que abarcó México, Guatemala. Imaginen, deslizamientos. O sea, tantas señales que estamos viendo a nuestro alrededor que debe de llamar nuestra atención. Debe de llamar nuestra atención. Por ejemplo, mire cómo lo define Lucas 21:16. Me gusta cómo lo escribió Lucas. Lucas 21:26. Mire lo que dice. Desfalleciendo los hombres a causa del temor y expectación de las cosas que vendrán sobre la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Será que hay expectación de gente cuando mira estos grandes eventos? ¿Qué es lo que los envuelve? El miedo, el temor. Pero ¿saben qué es lo más triste? Y hay que decirlo. Mire, lo más triste es, hermano, que a pesar de todo esto, las personas no se abocan al único salvoconducto, al único salvaguardia, sino que simplemente su vista y su mente, ay, Señor, solo dicen, Señor, ay, pero mira esto, que mira lo otro, pero no hay un despertar en su corazón de decir, Señor, tú nos estás hablando por medio de estas señales, de que tu regreso está pronto, necesito arreglar mi vida contigo, necesito estar a cuentas contigo, porque sé que muy pronto sucederán eventos que estallarán como una sorpresa abrumadora en el mundo. Y el mundo se está preparando para un gran cambio. Se está preparando para un gran cambio. Y me imagino que todos lo hemos notado. Todos hemos notado cómo las naciones, cómo se está preparando todo y cómo Satanás está efectuando todos estos desastres naturales. Porque Satanás es el que causa desastres naturales. ¿Para qué? ¿Para culpar a quién? Para culpar a Dios. Mire, he escuchado personas que salen diciendo abiertamente, si el Señor existe, ¿por qué permite esto? Si Dios es el Dios del universo, ¿por qué permite estos males? ¿Será que a Dios se le salió de control el mundo? Imagínense hasta dónde llegan las personas a echarle la culpa a Dios. El mismo pecado de Adán y Eva. No reconocieron sus culpas, no reconocieron su error, sino que a quién culparon, a Dios. A todos se le atribuye a Dios. Imagínense lo terrible de este asunto. Ahora, mire lo interesante. En China, en India, en Bangladesh, Indonesia, Pakistán y Virginia Occidental están siendo atacadas terriblemente por inundaciones. ¿Se le imagina ese huracán, ese tifón allá en China? Evacuó a 1.5 millones y ya va por casi 2 millones de personas. Bueno, es que a gran escala. Esto no es que viene despacito, es que esto va en aumento cada día. ¿Ah?
Imagínense Virginia Occidental inundada. Inundada. Están inundados los periódicos, están inundadas las revistas, están inundados las redes sociales. Ahí, ¿de qué no se va a dar cuenta usted, hermano? Eso era antes. Eso era antes, que no habían redes sociales, que uno se podía dar cuenta de las noticias y que los medios informativos no abarcaban tanto. Pero ahora que en las redes sociales usted va deslizando incendio en España y va deslizando huracán allá, que tantas personas muertas, que terremoto por aquí, que terremoto por allá. O sea, los medios se han convertido en medios proféticos casi, porque lo que la Biblia ha declarado es lo que los medios de comunicación están confirmando. Imagínense. Por ejemplo, también tenemos a España, a Francia, tenemos a esta nación, los Estados Unidos, tenemos a Rusia, a Canadá, que están sufriendo terribles incendios. Solo imagínense ese incendio de Canadá. Dice que estallaron 125 incendios. Y por eso vimos el cielo como estaba, ¿verdad? De tanto humo que venía allá. Y España ahorita, actualmente, en estos días, también está sufriendo incendios forestales por la ola de calor que se está desarrollando en el planeta. O sea, en pocas palabras, la tierra está gimiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Por el mismo pecado del ser humano. Porque nosotros hemos destruido por completo este planeta Tierra, ¿verdad? Pero muchas veces Satanás induce a echarle la culpa a Dios. Pero Dios, hermanos, nos está llamando a que prestemos atención a todo esto. ¿Para qué? Nos volvamos a Él, porque en Él está la seguridad. También me gustaría que vayamos, hermanos, a Primera de Tesalonicenses 5:3. Primera de Tesalonicenses 5:3. Cuando alguien lo tenga, pues lo puede leer. Primera de Tesalonicenses 5:3. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer que da a luz, y no escapará. Imagínense. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Ahora, mire lo interesante. Hay muchos que dicen, y mire, esas noticias, yo no sé, alcanzan una escala mundial. Mire que dicen, Israel ya está firmando el dictado de paz. Ya todo se está volviendo a reivindicar. Y la gente habla de paz, de seguridad. Ay, que ya estamos cansados de esto, que ya no soportamos ver esto. Y piden paz, paz. Los gobiernos quieren hacer un plan supuestamente para obtener la paz. Pero el apóstol Pablo es claro. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. O sea que en pocas palabras, lo que estamos viendo ahorita son pequeñas pinceladas de las señales de Dios, porque sabemos que esto se va a intensificar cada día más. Ahora, Mateo 24, capítulo 24, versículo 29, agrega algo muy bonito. Muy bonito, que ya tuvo su cumplimiento. Ya tuvo su cumplimiento. Pero también tendrá otro cumplimiento más adelante. Mira lo que dice Mateo 24, 29. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Alguien sabe en qué fecha se oscureció el sol? ¿O el caimiento de las estrellas? Son eventos que sucedieron justo antes justo antes de comenzar el tiempo del fin, después de cuando terminaba la persecución papal. Así es, después de los 1260 años que ya estaban por cumplirse, estos eventos sucedieron. Como señal. Tiene el tiempo del fin. El 19 de mayo de 1780 ocurrió el oscurecimiento del sol. Eso fue bomba en el mundo, ¿verdad? Pero esas eran señales de que el tiempo del fin se había acercado, ¿verdad?
el 13 de noviembre de 1833 ocurrió la caída de las estrellas aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces fue un gran evento. La sierva del Señor lo describe en el Maranata, cómo fue ese evento tan sorprendente, pues, y el mundo se sorprendió. ¿Será que se caeron las potencias de los cielos? Pero no, eran señales evidentes de que el tiempo del fin se ha acercado. Así es. Ahora, Mateo 24:9, y aquí es donde empieza lo bonito, que es lo que las consecuencias, ¿verdad?, que prosiguen a estos eventos. Mateo 24:9 nos dice: entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Ahora imagínense, si con los desastres naturales, con los terremotos, con la guerra, con las pandemias, no es suficiente. Y si eso nos asusta, ahora imagínense lo que dice el 9, que vamos a ser entregados a tribulación, vamos a ser entregados a los tribunales para matar. Mire que Mateo 24 solo dice: entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán y seréis aborrecidos. Pero mire Lucas cómo lo describe. Lucas 21, 12 y 13 nos dice: pero ¿antes de qué? De los terremotos, antes de la pandemia, antes de todo lo que el Señor había narrado anteriormente, nos dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, y os entregaréis a las sinagogas y a las cárceles, y os traerán ante reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Ahora imagínense, seremos llevados ¿a dónde? A los tribunales, ante reyes, así como Martín Lutero se presentaba delante de esos grandes hombres. ¿Ah? Mire, solo con la escritura. Por eso a mí me llena de alegría, fíjense, cuando el hermano Joel siempre nos recuerda: estudiemos, porque allá no vamos a decir: ay, que el hermano Joel así decía. No, de verdad, así, allá no vamos a decir así, hermano. ¿Cómo va a comprobar? ¿Cómo? Imagínese que le diga: bueno, ¿y usted por qué usted se rehúsa a guardar el domingo y guarda el sábado? ¿Ah? Es que el hermano Joel nos decía de que el sábado era el día del Señor. Imagínense. Hermano, y otra cosa, cuando seamos llevados a los tribunales, no pensemos que vamos a llevar la Biblia. ¿Y el grupo? Y que va a ir todo el grupo allá a testificar. No, hermano. Solitos. Ahora imagínense, si no tocamos la palabra de Dios, ¿cómo podremos responder? No hay argumentos, no hay nada para defender. Mire, hay algo que el Señor dice, que si nosotros estudiamos la palabra de Él y de casualidad se nos olvida algo, ¿verdad? Porque habemos unos que somos duritos de aprender, y yo de los cuales soy el primero, ¿verdad? Somos duritos de aprender, de grabar. Pero mire que dice que el Espíritu Santo en ese momento dice que nos va a recordar. ¿Pero por qué? Porque pero si nunca hemos tocado la Biblia, ¿qué nos va a recordar? Nada. Imagínense, ¿qué nos podría recordar en ese momento el Espíritu Santo? Ahora, dice que vamos a ser aborrecidos por causa de quién. En nombre de Dios, del Señor. ¿Verdad? Imagínense lo terrible. Y este es el siguiente evento. Porque Mateo 24 está en orden cronológico. Es el siguiente evento. Guerras, rumores de guerra, pandemias, pestilencias, terremotos en muchos lugares. Y luego dice, todo esto es principio de dolor. Pero luego dice, nos entregarán. O sea que es el próximo evento que estamos esperando, que es ser entregados a tribulación. Ahora, Mateo 24:10 dice: y entonces muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Mire Lucas 21 cómo lo describe. 21, 16 y 17, lo que estábamos hablando.
Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual ninguno de vuestros adversarios podrán resistir ni contradecir, y seréis entregados aún por vuestros padres, por vuestros hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Imagínense el trasfondo que hace Lucas ahora. ¿Por quiénes vamos a ser entregados, dicen? Por nuestros padres y hermanos, parientes, amigos. ¿Y será que van incluidos los hermanos de la iglesia ahí? También. Los infieles. Los infieles. Solo imagínense el trasfondo de este pasaje. Miren, solo imagínense el papá entregando al hijo y el hijo entregando al padre. O que los amigos que nosotros consideramos amigos nos vendan, nos traicionen, así como Judas traicionó a Jesús. Imagínense el trasfondo que nos espera. ¿A dónde vive Emerson? Imagínense que llegue, bueno, Brian y su primo, ese allá vive. Imagínense qué terrible. O viceversa, o que yo entregue a Brian. Imagínense lo terrible, hermano. ¿Creen que es necesario hacer una preparación hoy? Amén. ¿O tenemos que esperar que ocurra el evento? Imagínense, no. Ahora bien, volvamos a Mateo 24. Mateo 24, 12. Dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora miren, otro evento más terrible. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo en la lección? ¿Qué es lo que necesitamos nosotros los seres humanos? Amor. El hombre está inhumanizado. Inhumanizado. Pero acá dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, si ahora vemos una decadencia moral y una decadencia social, ahora imagínense cuando ya todos estos eventos estallen. Porque a medida que vayan avanzando, más se va a ir intensificando la maldad, ¿verdad? Ahora, quiero, hermanos, también que extendamos este texto donde dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Porque no solo es decir matar, hacer esto, hacer lo otro. Bueno, hay mucha maldad en el mundo. Y en Santiago, capítulo 5, versículo 1 al 6, nos dice la palabra del Señor. Mire lo que dice. Santiago 5. Santiago capítulo 5, versículo 1 al 5. No solo es la decadencia moral, sino también la social, todo lo que embarca la maldad en el corazón del ser humano. Dice: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por vuestras miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están corroídos, y su óxido testificará contra vosotros, y comerá vuestra carne como fuego. ¿Habéis acumulado tesoros para los días postreros? He aquí clama el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos, el cual por engaño no les ha sido pagado de vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en placeres sobre la tierra y habéis sido disolutos. Habéis engrosado vuestros corazones como en día de matanza. Se lo imagine, hoy en día los gobernantes de este mundo, y así muchas personas de alto poder, acumulan tesoros para acá mismo. Imagínense, perjudican al pobre porque le roban. Las balanzas, miren, están o sea, vemos un robo magnífico y extraordinario delante de nuestros ojos. Los gobiernos
En los gobiernos hoy en día, hermano, la corrupción es terrible. Es terrible todo lo que abarca el haberse multiplicado la maldad. Y si eso es poco, miren cómo el profeta Oseas describe a Nínive, porque así mismo estamos hoy en día. Oseas, capítulo 4, versículo 2 en adelante. Oseas 4, 2 en adelante. ¿Nos puede ayudar, hermano Héctor? Dice: perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. 4. Ciertamente, hombre no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. 5. Caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tu Dios. Imagínate. ¿Qué es lo que está llevando a convulsionar el mundo? Desprecia la ley de Dios. Entonces no es Dios la causa de esto, sino que nosotros por el rechazo. Dice: por cuanto desechaste el conocimiento. La luz está siguiendo avanzando en el mundo. La luz, mire, por medio de las redes sociales, esa es una buena herramienta que Dios está utilizando, las redes sociales, para que el mensaje llegue. Porque, vaya, yo por ejemplo no puedo ir a África, no puedo ir a Canadá, no puedo ir a otro país, pero por medio de un teléfono móvil, por medio de una red social, más ahora que ya hay traducciones al inglés, ya hay traducciones al japonés, imaginen todos los idiomas, Dios nos da la oportunidad de que el mensaje llegue por medio de estas redes. Imaginen. Pero miren cómo el profeta describe la maldad de Nínive, y así mismo es lo que estamos viviendo hoy. Perjurar, mentir, que es el pan diario, matar. Hoy en día vemos seguidamente cómo matan sin lástima, sin temor, sin miedo. O sea, el amor se ha perdido. Incluso han matado a las mamás delante de los niños. En Honduras he visto noticias donde delante de los niños pequeñitos matan a la gente. Los robos, eso es algo terrible, ¿verdad? El hurtar, el adulterar, eso es el pan diario hoy en día. Un ataque directo a lo que Dios estableció desde el principio, el matrimonio. Hoy en día es el placer diario del ser humano, andar con una, andar con otra, y tranquilo, no pasa nada. Pero lastimosamente a toda esa acumulación de pecado, la tierra está gimiendo. Y por eso se va derramando la sangre. Entonces vemos una decadencia moral terrible, que son señales también de que Cristo pronto regresará por su pueblo, porque ¿quién no desea ser liberado de toda esta maldad de este mundo? ¿Quién no desea ya vivir felizmente con el Señor en un mundo donde no haya muerte, donde no haya dolor, donde no haya pecado, donde todo sea una completa armonía entre el ser humano, ¿verdad?, y Dios, donde podemos tener la comunión directa, cara a cara con el Padre, con el Hijo? ¿Cuánto no anhelamos todo eso? Pero lastimosamente, pues, el pecado nos ha llevado a estar contemplando estas escenas tan terribles. Pero esto que no nos debe desanimar, pues, no nos debe desanimar.
Y mire cuál debe de ser nuestra esperanza, cuál debe de ser la motivación, porque esto más bien nos tiene que erguir, esto nos tiene que motivar, esto nos tiene que despertar. Mateo 24:13 nos dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Amén. ¿Nos debe de asustar los eventos? No. Más bien, alegrar. Afirmarnos. Porque Cristo viene. Debemos de alegrarnos, hermanos, porque ¿quién no desea el pronto regreso del Señor Jesús? Todos. Yo deseo que venga. Fabio, ¿desea que venga el Señor? Hermano Luis, ¿desea que venga el Señor? Hermano Nahum, ¿qué me dijo? ¿Desea que venga el Señor? Amén. Amén. Todos deseamos que el Señor venga, pero ¿qué debemos de hacer? Prepararnos. Mas el que persevere hasta el fin, este será Salvo. salvo. Marcos 13, 35 al 37. Marcos 13, 35 al 37 nos hace un pedido solemne al Señor. Dice, velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa ha de venir, si a la tarde o a la medianoche, o al canto del gallo o al amanecer. No sea que viniendo de repente os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo, velad. ¿Cuál es el llamado solemne del Señor? Velar. Velar, velar, no hermano, vele. No sea que el día del Señor nos sorprenda. Y mire, va a ser triste. Y mire que es bien interesante que cuando el Señor dice, ¿verdad? He aquí yo vengo como ladrón. No es que el Señor va a venir de una manera secreta. No es que se va a venir a robar a su pueblo. Sino que cuando el cierre de la gracia suceda, el mundo va a continuar igual. Tenemos el ejemplo claro del diluvio. Cuando Noé entró al arca, ¿quién cerró la puerta? Dios. El ángel de Dios. Pero cuando se cerró la puerta, ¿empezó a llover? No. El mundo sigue igual. Se daban en casamiento, comían, bebían. La misma. ¿Y cómo La misma trataban a Noé? rutina, ¿no? Miren, eso está loco. Se 3 me- días han pasado y no ha llovido. Y ya cerró la puerta. Y ya cerró la... No, me está loco este, dicen. Lo van a No, comer hombre. adentro. Este sí que se está ahogando más bien en esa arca, dice. Imagínense. Pero ¿qué pasó cuando empezó a llover al 8º día? Cuando empezaron a caer las primeras gotas. ¡Ey! Era cierto lo que hay. Esas sonrisas se borraron, esas sonrisas de burla se borraron del rostro. Y hoy tal vez se pueden burlar de nosotros diciendo, "Ah, Parecen locos. ustedes solo hablando que el Señor viene". ¿Sabe qué me dijo un compañero? Me dijo, cuando uno se muere es el fin del mundo. Imagínate. O sea, hermanos, eso es terrible. Debemos de velar, debemos de orar, debemos erguir nuestro corazón, prepararnos para que ese día no nos tome como sorpresa, ¿verdad? Y no seamos hallados faltos. Ahora me gusta cómo dice, para que no nos halle ¿qué? Durmiendo. Durmiendo. Y mire lo que dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5. Mire el apóstol Pablo cómo lo describe. Versículo 6. Vamos a leer desde el 4. ¿Llegaste a Tesalonicenses? Capítulo 5, versículo 4 al 8. Vamos a leer. Es lo que dice el apóstol Pablo. O sea, el apóstol Pablo nos está animando, nos está diciendo que no, o sea, no tenemos por qué estar pensando de, ay, ¿será que el Señor va a venir mañana? ¿O será que el Señor no? Mira lo que dice. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás,
Antes velemos y seamos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de fe y amor, y de la esperanza de salvación, como un yelmo. Entonces, miren el llamado bonito del apóstol Pablo, que velemos, porque nosotros no andamos en tinieblas. Dios nos ha provisto un mensaje solemne, un mensaje precioso. Mire, nos podemos ir iglesia por iglesia, y ninguna iglesia tiene esta luz que Dios le ha brindado a la iglesia. Y es nuestro deber impartir esta luz. Es nuestro deber exhortar a otros con amor, ¿verdad? No juzgándolo, no criticándolo, sino hacerle ese llamado que Jesús hacía. Seguidme, ¿verdad? Con amor, con ternura, ¿verdad? Ese es el deseo que el Señor nos pide. Porque si dormimos y estamos durmiendo en un letargo espiritual y nos acomodamos a este mundo, aquel día nos va a tomar como sorpresa. Y quiero cerrar con este escrito de la sierva del Señor. Mire el trasfondo y es la actualidad de nuestro día. Ya lo comprobamos con la Biblia, que estamos viviendo en los últimos eventos, que ya nos queda poco tiempo y que nuestro deber es velar y orar y prepararnos. Pero mire este escrito de la sierva del Señor. Se encuentra en Consejos para la Iglesia, página 625, párrafo 3. El espíritu refrenador de Dios se está retirando ahora mismo del mundo. Y mire lo que ella subraya: los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios y las inundaciones, los desastres por tierra y mar se siguen en rápida sucesión. O sea que esto no va a parar. Esto va a aumentar, porque mire lo que dice: la ciencia procura explicar todo esto. Y es verdad, la ciencia quiere buscarle una forma, pero ¿será porque han extraído mucho petróleo de la tierra y que por eso es que tiembla? No. En una parte puede ser que sí, pero en otra es porque el Señor ya lo ha declarado así, ¿verdad? Y mire lo que dice: menudean en derredor nuestro las señales que nos dicen que se acerca el Hijo de Dios. ¿Saben que esa palabra menudean significa que se va a ir aumentando esto? Va a ir en aumento, se van a dar más rápido, ¿verdad? Pero ¿qué dice que es? Son las señales que nos dicen que se acerca el Hijo de Dios. Pero ¿sabe qué es lo que hace la ciencia y los periódicos? Mire, usted nunca va a escuchar en un periódico que diga Cristo viene pronto. Nunca lo va a escuchar. Pero son atribuidas a cualquier causa, menos a la verdadera. El Espíritu de Dios se está retirando de la tierra. El Espíritu Santo, mire, se va apartando como un caballero que es, porque Él es un caballero. Y cuando se termine de retirar por completo del mundo, este planeta quedará en manos de Satanás. ¿Sabe por qué esto no se ha intensificado todavía? Porque todavía el Espíritu Santo está reteniendo. Apocalipsis nos dice hasta que el último sea sellado. Ahí miren, empieza el completo caos. Es nuestro deber y es mi deseo para cada uno de ustedes y para mí primeramente, velar y orar para que aquel día no nos sorprenda como ladrón en la noche y que nos preparemos, porque Cristo desea que todos nos salvemos. Dice que Él no retiene su venida como muchos la tienen por tardanza, sino que Él es misericordioso y paciente para que nadie perezca. Y ese es el deseo que el Señor desea para cada uno de nosotros. Las señales están girando, hermanos, delante de nuestros ojos. La palabra profética que Cristo anunció se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Ahora, de nosotros depende, mire, si nos tapamos los ojos y decimos
Eso Todo ya está desde hace bien. tiempo lo venimos viendo y no pasa nada. Ujú. ¿Cuántas veces nos han dicho que el mundo se va a acabar y nunca se acaba? Pero eso es lo que Satanás siembra en el ser humano. ¿Para qué? Para que baje la guardia. Pero no sea que nos pase como aquellos que quedaron fuera del arca. Que después dice que querían arrancar la puerta para querer entrar. Pero lastimosamente Era demasiado tarde. es mi deseo de oración, hermanos, que nos preparemos para el pronto regreso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.